En esta clase vamos a ver un objeto diferente que no hemos visto hasta ahora, que son las curvas. Recuerden que hemos visto hasta ahora todo lo que son mallas, que están compuestas por vértices, caras y aristas. Pero ahora vamos a ver las curvas, este segundo objeto que está aquí. Vamos a agregar una curva y vamos a verla. Como pueden ver, es diferente a las mallas. Voy a agregar una malla aquí y ven que hasta el color y la forma en que podemos ver en modo edición cada uno de estos elementos es diferente. La malla tiene sus vértices, sus aristas y su cara. Pero cuando entramos a la curva no aparece ese menú de vértices, caras y aristas. Y es porque las curvas no tienen vértices, caras ni aristas. Simplemente están compuestas por un elemento que une dos puntos. Y estos dos puntos que están aquí se llaman puntos de control, que son los que vamos a utilizar para deformar y ajustar nuestra curva. Y este elemento, que sería la curva principal, esa curva es unidimensional o bidimensional, es decir, no puede tener caras ni profundidad. Por ahora, ya vamos a ver cómo vamos a usarlas en el modelado. Para agregar una curva tenemos dos opciones. La primera es simple, en el menú agregar o con Shift A, que es el mismo menú agregar, tenemos aquí los diferentes tipos de curvas. Por ejemplo, tenemos una curva simple, tenemos una curva simple en forma circular y luego tenemos curvas de NURBS. Ya vamos a ver qué son esas curvas, como por ejemplo esta. Y la diferencia en estas dos es que en el caso de las curvas simples, cada uno de sus puntos de control tiene otros dos puntos con los que vamos a poder editar la curvatura de esa curva. Es decir, si agarramos aquí, seleccionamos el vértice completo, o mejor dicho, el punto de control. En cambio, si seleccionamos este puntico que aparece aquí, vamos a estar modificando la curva que sale de ese punto de control. Igualmente con esto. Si yo quiero darle mayor curvatura, lo que puedo es jugar con estos dos puntos para modificar la curvatura. Y en cambio, los NURBS tienen la curvatura, se va modificando basado en los puntos de control. Y tiene dos tipos de control. El punto de control que se parte, por así decirlo, en el que podemos modificar una curvatura. Podemos decir que aquí hay un ángulo recto. En cambio, tenemos otras en donde el ángulo ya no es recto, sino obedece a esa curva. Son dos tipos de puntos de control diferentes. Lo que pasa es que este tipo de curvas son consecuencia de una operación matemática. ¿Y cómo podemos saber eso? Si pueden ver que esta curva simple, aunque está compuesta de una curva y no de vértices, aristas y caras, sí se puede ver una segmentación de algo como si fuesen vértices, es decir, una resolución. Este círculo no es infinito, tiene una cantidad de puntos finitos. En cambio, este punto, por más de que nosotros vayamos adentrando, es más difícil encontrar esa resolución de la curva, porque estos son origen de una operación matemática. Técnicamente las dos son origen de una operación matemática, pero por ahora lo vamos a comprender como que si queremos mayor resolución y mayor detalle, vamos a utilizar esto. Y si queremos menos resolución, pero mayor control, vamos a usar este. Yo, con mis 10 años que llevo trabajando con Blender, solo he utilizado este tipo de curvas. No he necesitado las curvas con NURBS, pero eso va a depender de lo que quieran especializarse ustedes. Existe otra forma de llegar a las curvas, y no es agregándola directamente, sino por medio de una malla. Por ejemplo, aquí tengo un círculo que es una malla con sus vértices, aristas y caras. Sin embargo, en modo objeto, yo puedo buscar aquí en el buscador con F3, darle a Convert to y me aparece aquí convertir a curva. Es decir, yo puedo convertir de malla a curva y de curva a malla, siempre teniendo en cuenta que como son elementos diferentes, va a cambiar la forma en que lo vemos. Por ejemplo, si este círculo tiene una cara, tiene esta cara, y yo lo convierto a curva, lo voy a convertir a curva, desaparece la cara, porque recuerden que las curvas no pueden tener caras, no tienen los elementos de una malla. Y al convertirlo, ahora se ve de esta manera. El propio interfaz me lo muestra de una manera diferente al de la malla. Y ya vamos a ver para qué funciona esto. Por ahora, que tengan en cuenta que se pueden convertir mallas a curvas.
¿Qué diferencia a las curvas de las mallas? Aquí tenemos un círculo hecho de curvas y un círculo hecho con mallas. La principal diferencia es obvia, la que podemos ver. Es decir, en las aristas cuando seleccionamos, podemos seleccionar en una malla vértices, aristas e incluso caras, y se ve con este color en la interfaz. En cambio, cuando vamos a una curva, solo podemos seleccionar sus puntos de control y ya no podemos seleccionar las aristas y mucho menos las caras. Esa es la principal diferencia. Y por otra parte, la diferencia fundamental entre ambos elementos es que esta se origina por una operación matemática que vamos a poder modificar de diferentes maneras, y esta es una malla compuesta de polígonos y a su vez que se puede generar una forma tridimensional. Con ambas podemos llegar a formas tridimensionales, pero con las mallas tenemos mayor control porque tenemos un control exacto de cada uno de sus vértices, aristas y caras. En cambio, con las curvas ya vamos a ver cómo llegar a esas formas tridimensionales, pero tienen menor control. No vamos a poder modificar cada uno de sus vértices, aristas y caras, sino que vamos a modificar los puntos de control de la curva y eso va a modificar a su vez la tridimensionalidad que le generemos. Ya vamos a ver eso. Ok, ahora vamos con las propiedades de la curva. Vamos a dejarlo aquí para que vean algo. Aquí tenemos todas las propiedades de nuestra escena, ¿verdad? Si yo tengo seleccionado aquí mi malla, tengo estas propiedades, pero al momento de seleccionar una curva, te agrega esta que está aquí. Esta que está aquí no aparece si tengo seleccionada la malla. ¿Por qué? Porque estas son las propiedades también del objeto que tenga seleccionado. En este caso tengo seleccionado una malla, por ende se ve el icono de malla. Pero al seleccionar la curva aparece el icono de curva. Y aquí vamos a poder ver todas las propiedades de esa curva. No voy a extenderme mucho en cada una de las propiedades de la curva porque es extremadamente extenso. Los invito a jugar con la curva o inclusive si no entienden algo recuerden que pueden ir. Si no entienden por ejemplo qué es esto de Auto Texture Space, le dan clic derecho y Online Manual. Y aquí se les va a abrir un manual online de Blender en su navegador en donde les va a explicar detalladamente esta propiedad y esta opción. Pero como son tantas, no voy a explicar cada una de ellas, sino que me voy a centrar en las principales para el uso de este curso, para lo que necesitamos para este curso. Lo primero es la forma de la curva, si es bidimensional o tridimensional, la resolución, que es lo que afecta si va a tener, ven que aquí podemos ver que la curva está compuesta de algo como parecido a aristas. Bueno, nosotros aumentando la resolución vamos a poder aumentar el número de, entre comillas, aristas para que tenga mejor calidad, por así decirlo. Y esto tanto la resolución en el preview como la resolución en render. Estas opciones son un poco más complejas. Los invito a jugar con ellas para ver qué hace, pero para este curso no va a ser útil estas opciones. Lo que más vamos a utilizar de las curvas va a ser la geometría, porque en estas propiedades vamos a poder otorgarle tridimensionalidad a nuestra curva. ¿Qué significa esto? Ahorita nuestra curva es bidimensional, es decir, no tiene profundidad, por así decirlo. Pero yo puedo aquí, por ejemplo, darle profundidad y convertirla en como un donut, como una dona. Y puedo aumentar la resolución de esa dona o disminuir la resolución de esa dona. Eso es con esta opción de bevel o biselado. Inclusive puedo disminuir la resolución de la dona hasta que quede como con esta forma cuadrada. Y así le damos tridimensionalidad a la curva. Aquí puedo hacer un offset, es decir, que la curva, la tridimensionalidad o el volumen esté desplazado de la curva original con el offset. Y también puedo extruirlo, es decir, extruirlo en un eje, en este caso en el eje Z. Y así voy a poder otorgarle ese volumen a nuestra curva. Pero como pueden ver, el volumen no puedo interactuar con los vértices, aristas y caras del volumen. Solo puedo interactuar con los puntos de control de la curva. Y eso me habilita poder
modificar ese volumen un poco más libremente, pero perdiendo control específico del volumen. Es decir, puedo hacer volúmenes de este estilo solo modificando los puntos de control de la curva. Y para esto sirven principalmente las curvas. Si yo quiero, por ejemplo, hacer una red de tuberías, por ejemplo, yo voy a empezar con una malla y un vértice, voy a extruirlo, por ejemplo, a ver, voy a extruirlo, moverlo, bajarlo para acá, voy a hacer que de aquí salga uno a la mitad, que baje hasta acá y de aquí salga otro, por ejemplo. Luego le agrego a cada uno de esas esquinas un biselado y este objeto que está aquí, esta malla que originalmente es una malla, yo la voy a convertir en una curva. Vamos a convertirlo F3, convert to curva, ya se convirtió en una curva y ahora esta curva le voy a dar profundidad. ¿Ven? Y ahora puedo hacer un sistema de tuberías un poco más compleja. Puedo aumentar la resolución de esas tuberías, puedo hacerle un offset, por ejemplo, que se muevan hacia afuera o hacia adentro. Y la forma en que pudiese modificar esta tubería ahora sería simplemente por medio de los puntos de control de esa curva. Hay muchos usos que se les puede dar a las curvas, pero este es el que más utilizo yo y uno de los que más vamos a ver. Por último, quiero darles una pequeña advertencia de las curvas, y es que la geometría, los volúmenes resultantes de las curvas pueden romperse fácilmente. Como por ejemplo, si yo le doy aquí un offset hacia afuera, pueden ver que aquí no hay problema, pero aquí se empieza a romper la geometría. Y si nosotros empezamos a jugar con los puntos de control, ven que podemos llegar a romper la geometría, el volumen resultante de la curva bastante, porque al no tener el control total de los vértices, aristas y caras de esa geometría, podemos romperla fácilmente. Así que hay que tener cuidado con las curvas y utilizarlas con criterio, sabiendo cómo y dónde las vamos a usar.